Félix Delgado, encantado de volverte a recibir. Un gusto, Jorge. Es un placer, un honor recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Hey, estamos con situaciones complicadas, ¿verdad? Comienza a reducirse el superávit primario, comienzan a reducirse los ingresos fiscales, puede ser que aumente el déficit fiscal. El servicio de la deuda ha aumentado, a pesar de que tuvimos superávit, la deuda pública no ha bajado. Relativamente está en el 62, 63%, pero es una deuda, cogimos deuda muy cara, a tasas de interés muy altas a largo plazo. Está bien a largo plazo para quitar aquellos brincos que tenía los flujos de caja de Hacienda, ¿va? Me preocupa lógicamente los problemas de empleo serios, problemas de los programas sociales que se han... Y además el crecimiento es un crecimiento que está, ¿cómo se llama?, causando todavía serias diferencias sociales. Pero bueno, Félix, contame un poco de qué te ha parecido la tasa política monetaria del Banco Central, porque tu experiencia más grande sobre todo es en la parte del Banco Central. Muchos años estuviste Sí, prácticamente ahí. toda mi Toda vida. la vida, Me dediqué a prácticamente. eso, de una u otra forma, pero toda la vida. Sí, bueno, y los temas que me estás mencionando, que son preocupantes, todos también están asociados con lo que el Banco Central haga o deje de hacer, o con lo que el Banco Central haga bien o haga mal. En mayor o en menor medida, pero en estas circunstancias creo que hay asociación. Vamos a ver, hay una crítica importante y creciente sobre la forma en que el Banco Central, en particular en esta administración, ha estado manejando la política monetaria. La escuela mía para estas cosas tiene, bueno, mi primer trabajo fue en el Banco Central, ¿no? Entonces ahí tuve la escuela de un montón de gente, ¿no? Pero fue particularmente valiosa la de un colega que cuando yo era estudiante no se perfilaba a él por esos rumbos, ¿no? Y terminó siendo, diría yo, el padre de la reforma económica de Costa Rica, que es Eduardo Lizano. Y de ahí para acá, cuando recordamos los nombres de todos los con los que yo estuve más de cerca, ¿no? Por diferentes razones, Rodrigo Bolaños, Francisco de Paula Gutiérrez y Eduardo Lizano alternaron en el Banco Central un montón de rato en las 3 décadas entre el 1980 y algo y el 2010 o por ahí, el 2014, 2015. Y la característica principal que a mí me interesa destacar ahora, que ellos tres compartieron siempre, ¿no?, fue el manejo prudente de herramientas, de instrumentos que tiene el Banco Central, que pueden ser muy buenos si se manejan bien, pero pueden ser dañinos si se manejan, digamos, sin esa prudencia que ellos tuvieron. Yo creo que una de las cosas importantes es que hoy está claro que el objetivo principal de la política monetaria es el control de la inflación. Y uno puede hablar de un montón de cosas, pero digamos, ya quedó bastante desacreditada la idea
de hace 50 años de que el Banco Central podía ayudar a que las economías crecieran más rápido. No es que el Banco Central no tenga que ver nada con el crecimiento. Lo que sucede es que el Banco Central no tiene herramientas, no tiene instrumentos más allá del control de la inflación y de lo que en el corto plazo esa tarea pueda implicar desde el punto de vista del crecimiento de la economía. Pero el crecimiento de la economía de corto plazo, es bien claro que para que una economía florezca en el largo plazo se necesitan otras cosas que no son dinero. Se necesita que haya gente buena, se necesita que haya mercados buenos, se necesita que haya capacidad de entrar con facilidad a los mercados internos. Todo este tipo de cosas en las que no nos vamos a meter ahora. De manera que el Banco Central influye un poquito. No es que no tenga ninguna influencia, pero influye en fluctuaciones de corto plazo de la actividad económica y del empleo, obviamente. Y es bastante claro que el Banco Central desde el 2006 con mi querido Francisco de Paula Gutiérrez, que lo recordamos siempre, ¿no? Inició una transformación de la forma de manejar la política monetaria hacia un esquema de metas de inflación, en donde el propósito básico es definir la vigilancia de la inflación, definir la vigilancia de la inflación como el objetivo principal, manejarlo con un compromiso del Banco Central con la comunidad y por lo tanto con mucha información. Y para que, como esto se trata de oferta y demanda de dinero, de cantidad de dinero, el sistema funciona bajo la idea de que hay que liberar lo que ocurra con la cantidad de dinero de cualesquiera elementos externos, y entonces se habla de un tipo de cambio flexible para que el Banco Central tenga que intervenir lo menos posible en el mercado de dólares. Ya sabemos que cuando el Banco Central compra muchos dólares, está tirando colones a la calle, ¿verdad? Y está afectando el balance entre oferta y demanda de dinero. Ya sabemos que cuando el Banco Central vende muchos dólares, recoge mucha plata y saca liquidez de la economía. Y entonces el sistema cambiario lo que pretendía, lo que debe pretender siempre, ¿no?, es que el Banco Central tenga que intervenir lo menos posible en el mercado cambiario. Ojalá no intervenir nunca, ¿no? Y aislar totalmente el manejo de la inflación de los temas externos. Y es claro también que el sistema de metas de inflación se basa entonces en el manejo de la tasa de interés. El Banco Central desarrolló toda esta cosa y ya en algún momento del 2015, 2016, por ahí no recuerdo, con Olivier Castro en el Banco Central, se formalizó el tema de que el tipo de cambio fuera un tipo de cambio flotante, ¿no? Y un poquito más allá, no recuerdo si Olivier o si fue ya en la época de Rodrigo Cubero y empezando Rodrigo, no recuerdo, pero ya el Banco Central definió formalmente que su esquema era metas de inflación. Todo lo demás fue una transición muy larga para poder preparar mercados y toda esa cosa para entrar a metas de inflación. Y entonces es muy interesante todo el esquema. El banco ciertamente no maneja las decisiones de tasa de política monetaria con base en el dato de inflación que salió ayer. El banco tiene mucha información, mucha comunicación con el público. Hay informes trimestrales en donde el banco hace su análisis y comparte con la gente que lo quiera leer, que lo quiera estudiar, comparte qué es lo que está viendo y con base en eso, qué es lo que cree que debe hacer con su política monetaria. Y tiene un calendario de reuniones, no recuerdo si son 6 o 8 al año,
en donde analiza qué está pasando con la economía y qué debe hacer con la tasa de política monetaria. Entonces se supone no. El principio básico es, si la inflación se está escapando de la meta que el banco se fijó, el Banco Central debe utilizar política monetaria restrictiva, debe subir la tasa de política monetaria. Si la inflación está por debajo del rango que el banco se fijó, se comprometió con la sociedad, entonces el Banco Central debe utilizar política expansionista, o sea, bajar la tasa de política monetaria. Realmente, digamos que eso ha pasado, pero el diablo está en los detalles. El tema es cómo se ha hecho. ¿Y a qué velocidad? Exactamente. Críticamente, ¿a qué velocidad? Empezaron a surgir una serie de problemas internacionales después de la pandemia, en los cuales no nos vamos a meter, pues si no, no terminamos hoy. Lo cierto es que una serie de problemas internacionales empezaron a provocar inflación internacional. Y como esta economía es tan abierta, todo lo que pase afuera, bueno y malo, se nos pega. Pero eso es inevitable. Uno toma las cosas buenas, pero toma también las cosas malas. ¿Verdad? Y en el balance, ser abierto económicamente, en el balance es donde uno tiene que analizar las ventajas, porque no va a ser solo ventajas siempre, ¿no? Entonces la inflación empezó a reflejarse acá. Ahí se ve Y el Banco Central empezó a mover con gradualidad su tasa de interés, su tasa de política monetaria. Mientras, recordemos, la inflación empezaba a crecer desde el segundo semestre del 2021 y eso se empezaba a reflejar poquito a poco aquí. Y se exacerbó todavía más allá con una situación en donde tuvimos un desbarajuste cambiario relacionado con todo esto, en donde la demanda de dólares empezó a aumentar y tuvimos un tipo de cambio que había andado por ahí de 600, alrededor de 600, y que nos llegó casi a 700, a 690 y pico por ahí de mayo del 2022. Junto con la inflación, que llegó al 10 y resto por ciento, al 12 y resto, al 12.1%, por ser más preciso, en su pico más alto en agosto del 2022. Ya para entonces el Banco Central había empezado a subir sus tasas de interés gradualmente. Vino el cambio de administración en el Banco Central y me parece que ahí se nos descalabraron un poco los principios de prudencia de Eduardo Lizano, de Francisco de Paula Gutiérrez, de Rodrigo Bolaños y de Rodrigo Cubero, que lo tengo que meter dentro de esa lista digamos, de manejo prudente, de entender que la gradualidad es importante cuando, en particular, cuando no se amerita un tratamiento de shock. Y en este caso, no se ameritaba un tratamiento de shock, porque la inflación venía de afuera, era una situación transitoria. Una situación transitoria. ¿Cuánto no importaba, pero era transitoria. E igual que se armó esa inflación, se desarmaba cuando se resolvieran los problemas que la provocaron, como efectivamente ocurrió. ¿Verdad? Y entonces, claro, el Banco Central, su tasa de política monetaria actúa sobre los problemas, sobre los desequilibrios de dinero internamente, pero no actúa sobre lo que esté pasando afuera. Entonces, lo que hizo el Banco Central
entre diciembre del 21 y octubre del 22 de subir la tasa de interés de 0,75 a 9% en apenas 10 meses, ¿no? Me parece que rompió todo el principio, toda la idea de gradualidad. Y lo que yo llamaría fue una sobrereacción. Y el problema, bueno, el Banco Central siguió subiendo las tasas de interés a pesar de que claramente el tipo de cambio venía para abajo desde marzo y la inflación empezó a bajar desde septiembre, ¿no? Y todavía en octubre el Banco Central subió una vez más la tasa de interés a pesar de todas esas señales. Claro, ahí no seamos injustos. Como decimos en fútbol, después del partido todos somos excelentes técnicos, ¿no? En ese momento es muy difícil tener claro qué está pasando y reaccionar de inmediato. Pero bueno, digamos que el que haya subido todavía la tasa de interés cuando el tipo de cambio venía para abajo desde mucho antes y la inflación había empezado a bajar en septiembre, ¿no? Y que todavía en octubre subiera la tasa de interés, digamos, todavía eso es excusable, puede ser comprensible. El problema es lo que siguió. Y la crítica que mucha gente sí hicimos, ¿no? Es que el Banco Central, viendo lo que estaba pasando con inflación y con tipo de cambio, fue muy mojigato a la hora de hacer el ajuste para abajo. Fue violento cuando iba para arriba. Subió 8,25 de puntos porcentuales la tasa de política monetaria en 10 meses. Y en el 2023, que todo eso venía para abajo, en todo el 2023 la bajó 3 puntos porcentuales. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es la explicación del banco? Bueno, el banco dice es que nosotros trabajamos no con la inflación de ayer, del mes pasado, de este mes, del mes anterior. La proyectada. Sino la proyectada. ¿Okay? ¿Está bien? Sí, pero llevamos 13 meses lo prospectivo, con está bien que piense en lo prospectivo, pero lo que pasa es que me parece a mí que los modelos deben ser una guía y no deben ser una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque los modelos se pueden equivocar. Y yo creo que en esta ocasión el modelo se equivocó. El modelo se equivocó porque ciertamente el Banco Central esperaba desde mucho antes que la inflación entrara en el rango meta. Y todavía estamos hoy, desde mucho antes, quiero decir, recordemos lo que acabo de mencionar, que la inflación empezó, el IPC empezó a tener variaciones anuales cada vez menores desde septiembre del 2022. Y estamos en el 2024. Entró en el rango meta por ahí en marzo, abril creo, y estuvo solo un mes, mayo, dentro del rango meta, y después la baja fue tan fuerte que solo un mes estuvo dentro del rango meta. Pero venía la tendencia desde antes. Y esa tendencia no la estaba anticipando el modelo. Entonces, la primera lección que a mí me parece que uno debe sacar de aquí es los modelos, los economistas, lo tenemos que saber bien, lo tenemos que entender bien. Los modelos son una guía, pero si la realidad te está diciendo otra cosa, actúes rápidamente. Lo que tienes que hacer es actuar conforme al principio fundamental de que si la inflación se te está moviendo para abajo, lo que necesitas es liquidez, bajar la tasa de interés. Bajar la tasa de interés. ¿Y bajar la tasa de interés cuánto? Bueno, con tanta actividad como sea necesario mientras la inflación siga bajando. Acumulamos 13 meses de inflación negativa. Acumulamos 15 o 16 meses de inflación decreciente cerca del rango meta.
y el Banco Central, lo que digo fue muy mojigato. Los técnicos no sé si creyeron excesivamente en el modelo y bueno, y esa es la primera lección. La segunda es que el Banco Central también ha dicho que como la tasa de política monetaria de Estados Unidos, la tasa de la Fed, no bajaba mucho. iba para arriba, que era muy complicado para Pues el se Banco podía Central. ir la plata para Estados Unidos. Bueno, ok, entonces ahí el argumento es un argumento complicado porque uno lo que diría es, bueno, pero ¿por qué eso no le preocupó a usted? ¿Por qué cree usted que si desbalanceo la tasa de interés con la de Estados Unidos, teniéndola muy parecida o teniéndola incluso por debajo, se nos va la plata para allá? ¿Y por qué no cree que si hacemos lo contrario, si con tasas de interés del 3% en Estados Unidos nosotros la subimos al 9%, no va a ocurrir exactamente lo opuesto? Claro. Bueno, yo creo que eso ocurrió efectivamente cuando tiramos la tasa de interés hasta la estratosfera, ¿no? Que se unió además a mucho acceso a financiamiento externo, financiamiento para el gobierno, para ayuda pospandemia, acuerdo con el Fondo Monetario. Acuérdate que eso fueron con un poco más de 1.700 millones de dólares de financiamiento en 3 años, ¿no? Y encima de eso, Eurobonos. lo incomprensible que hizo la Asamblea Legislativa, para mí todavía a estas alturas, de aprobar 3.000 millones de eurobonos para emitirse en un mismo año, en el 2023. Y trajo Entonces, más dólares. Okay. Hay otro elemento adicional, todo ese montón de plata que estaba entrando, pero además desde 1982, conocemos los que vivimos ahí y los que han leído lo que hemos escrito, conocemos que cuando el tipo de cambio empieza a bajar en una economía tan dolarizada como la economía costarricense, la gente empieza a sacar la plata de debajo del colchón, figurativamente. La gente empieza a pasarse de dólares a colones, porque entonces la perspectiva que tiene es que el día de mañana esto va a valer menos. Entonces mejor me deshago de una vez porque el rendimiento que estoy obteniendo es negativo. Todo eso influyó en que el tipo de cambio continuara en caída libre. En caída libre, ¿no? Pero entonces al Banco Central le interesaba o no lo que pasara con los estímulos para que saliera plata o para que entrara plata. Le dio miedo el distanciamiento con la tasa de la Fed porque saliera plata, pero no le dio miedo cuando la plata estaba entrando por montones. Y además de eso, y claramente al Banco Central, ¿qué le interesa? Le interesa un objetivo de reservas internacionales y de tipo de cambio, o le interesa la inflación. Todo eso debía haber sido secundario en un sistema de metas de inflación. Entonces, cuando el Banco Central argumenta que el bajar más las tasas, cuando la Fed las estaba subiendo, podía traernos el problema de que salieran capitales, cuando está hablando de eso, está hablando de una cosa que no tiene nada que ver con metas de inflación. Entonces está teniendo un ancla cambiaria, no una ancla de inflación, y se está desdiciendo. Sí. Entonces a uno siempre le queda la impresión muy complicada de que el banco es mucho más rápido y mucho más intenso para actuar cuando la inflación sube que cuando la inflación baja, o que el banco siempre prefiere un tipo de cambio para abajo que un tipo de cambio para arriba, y se van creando ese tipo de cosas, ¿no?
Y al final dejan, Jorge, no solo la imagen de que el banco hizo mal su tarea, sino la imagen desconcertante de qué será lo que el banco quiere buscar, porque a uno le da la impresión de que el banco puede andar buscando cosas, o por lo menos le da el espacio de especular, que el banco puede estar buscando cosas diferentes de las que dice, de las que tiene que buscar, pero además de las que él mismo refuerza que está buscando. Y entonces, ¿qué pasó? Se asustó el Banco Central en el 2022 de que de pronto había echado demasiada plata a la calle durante la pandemia y que los efectos de segunda ronda de la inflación importada le podían pasar la factura. Bueno, si se asustó, si eso hubiera sido así, se asustó de gratis porque no pasó. No pasó y tenemos 13 meses o 14 meses casi de inflación negativa. O sea, por favor, si habíamos hablado de un rango de un 2 o un 4%, ¿qué está pasando? Siguiendo con las especulaciones, se engolosinó el Banco Central donde vio las reservas engordando. Sí. Bueno, no sé, yo me acuerdo de hace algunas décadas cuando yo era estudiante, que un economista muy famoso decía 3, 4 meses, que 5 meses. Que para los banqueros centrales las reservas eran más o menos como eran los vestidores para las señoras, para algunas señoras de la alta sociedad. Nunca había suficientes vestidos en el vestidor. Y para un banquero central nunca hay suficientes reservas. Bueno, ¿es eso lo que le está pasando al banco? Usó el Banco Central, o se puso muy contento el Banco Central con la baja de las tasas del tipo de cambio, pensando en que eso le ayudaba a bajar la inflación, que de por sí ya venía bajando. Entonces ahí hay un objetivo cambiario y no un objetivo monetario, no hay un objetivo de inflación, ¿verdad? Hay un objetivo de tipo de cambio y eso es mucho más complicado. Le dio importancia el banco a que un tipo de cambio, el banco o alguien más, quien sea, a que una baja de tipo de cambio podía ayudar a bajar el saldo de la deuda por debajo del 60% y de esa manera liberar las restricciones que tiene la regla fiscal. Bueno, no sé. Yo no argumento ni a favor ni en contra de ninguna de esas cosas. Lo que creo es que es importante, ¿no?, que el banco conozca y sepa que como hay esas y hay más especulaciones sobre cuáles han sido las motivaciones del Banco Central. No para que salga a explicarlas, Sino para que ¿verdad? Sino para que cuando está haciendo su oración nocturna, se toque el corazón y vea qué es efectivamente lo que está haciendo. Porque yo sé que el Banco Central, si ve todas estas especulaciones que la gente hace, yo no hago ninguna de esas, nada más las quería mencionar porque es lo que uno oye en todo lado. Pues que el Banco Central las evalúe y haga un examen de conciencia. No que salga a explicar, porque ya uno sabe qué es lo que va a salir a explicar. No hay necesidad. Esto no es para interpelar a un Banco Central que ya uno sabe qué es lo que le va a contestar. Es para que el Banco Central entienda que no necesariamente la gente le está creyendo todo lo que le está diciendo. ¿Por qué? Porque cuando uno ve lo que el banco dice y ve que lo que ocurre es otra cosa, entonces la credibilidad puede empezar a fallar y algunos nos está fallando ya. Ahora, si todo esto fuera gratis, bueno, ¿qué importa? Es muy bonito ir a fiestas gratis. Pero no hay... Ha tenido un costo social. Pero no hay almuerzo gratis. Es claro que no hay almuerzo gratis.
la forma en que esto impacta la competitividad, la forma en que esto impacta la manera en que funciona la gente y en que funcionan los empresarios. Que tenemos toda una historia de un tipo de cambio que va devolando poquito a poco, que hay un deslizamiento y que no... Bueno, es claro que no se puede hacer negocios con precios que están Sí. para arriba y para abajo No, y que hay que tener cierta estabilidad, pero... violentamente, ¿no? Pero lo que está pasando es que hay toda una economía en contracción y que ya está afectando también en las zonas francas, que está afectando la inversión extranjera, que está afectando todo. Sí. Y que esto va a repercutir. Y que el Banco Central tiene que tomar conciencia de que no pueden manejar la cosa como la ha manejado. Tiene todavía salió negativo. Cualquier cosita ya, bueno, ya un poquitico positivo, pero la inflación ahí está muy lejos del 2 al 4% que era la meta que teníamos que se había fijado el Banco Central. Sí. Pero aquí, Félix, muchas gracias porque es una explicación muy interesante, muy preocupante, porque todavía no hay, pareciera que el debate no se está dando y pareciera que la gente no está preocupada de que lo que está sucediendo aún con problemas con muchas empresas nacionales. Sí, claro. Y con la inversión extranjera también, que vive y que nosotros vivimos de los servicios de exportación en gran parte, porque es una economía muy abierta. Sí. Bueno, pero feliz. el corolario de todo esto es volvamos a repensar en la importancia de la prudencia en el manejo de los instrumentos de política pública en general. Pero aquí en este campo, en el campo monetario y financiero, que es muy sensitivo. Eso es todavía mucho más importante porque son elementos muy sensibles en donde puedes provocar variaciones de cosas también muy abruptas. Y eso no le beneficia a nadie. A nadie. Bueno, ese es el mensaje básico que me interesaba dejar hoy, sí. Muchas gracias, Félix. Jorge.